¿Qué tal? Sean domingo como cada bienvenido a una nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? Sé que hace pocos videos atrás dije que no iba a hablar más sobre robos a bancos porque sencillamente no había más historias que contar al respecto. Y me voy a excusar en esta ocasión diciendo que hoy no vamos a hablar específicamente de un robo, sino de una estafa. De una estafa que podría ser una obra maestra. Hoy el caso del Tesoro Regional de Rosario. Empecemos. El comienzo de una de las mejores estafas que existieron tiene lugar en 1991, cuando el entonces gobierno de Carlos Menem, en medio de un enorme proceso inflacionario, estableció el decreto 2128. Ese decreto indicaba que desde el 1 de enero de 1992, el austral, es decir, la moneda que se utilizaba en el país en aquellos años, sería reemplazada por una nueva moneda, el peso argentino. La conversión era bastante simple, 10.000 australes, un peso. 1 de enero, un nuevo peso monetario. Dejamos el austral para pasar precisamente al peso. Cuando comenzó el 1992, la conversión también lo hizo, pero fue mucho más lenta de lo que se pensaba. Al llegar diciembre de ese año aún no se había finalizado con el proceso, y todo se complicaba aún más por la alta demanda de billetes por las fiestas de fin de año. Y para solucionar momentáneamente ese problema, el gobierno comenzó a sellar los antiguos billetes de australes con la impronta de su nuevo valor en pesos. De esa manera, se lograba solucionar la escasez de papel. Y exactamente en ese cambio de billetes es donde Héctor Tito Rima vio una gran, o mejor dicho, enorme oportunidad. Pero ya vamos a hablar de él más adelante. Ahora vamos a ver el paso a paso desde el punto de vista de la víctima. El 22 de diciembre de 1992 por la tarde, el jefe del Tesoro de la sucursal Rosario del Banco Provincial de Santa Fe, Norberto Schiavetti, recibió un fax en su teléfono directo. El fax decía lo siguiente: por los inconvenientes por usted conocidos, debido a la falta de billetes de 50 pesos, el directorio del Banco Central de la República Argentina ha resuelto, por una situación de emergencia, el reciclaje de australes 500.000 para una zona del país. En otras palabras, solicitaban billetes de 500.000 australes para sellarlos como billetes de 50 pesos nuevos. Pero, pequeño detalle, solicitaban los mensajes para el día siguiente. Se aclaraba que tenían que entregarlos en el aeropuerto de Fisherton a funcionarios del Banco Central para que ellos puedan trasladarlos a Buenos Aires. El mensaje estaba membretado y sellado correctamente. Nada podía hacer sospechar que no venía directamente del Banco Central. Sin embargo, Schiavetti decidió asegurarse, por lo que llamó directamente a la central. Realizó el llamado y efectivamente le volvieron a confirmar, esta vez desde el Banco Central, que el pedido era verídico y urgente. Rápidamente, Norberto llamó de urgencia a 4 empleados del banco y a la velocidad de la luz termosellaron 600.000 billetes de 500.000 australes, un total de 30 millones de pesos o dólares, ya que recordemos que en esa época un dólar valía un peso. Los metieron en sacas y los dejaron listos para llevarlos al aeropuerto a primera hora. La tarea les llevó horas, pero cerca de las 12 de la noche lograron terminar. Al otro día, los empleados del banco cargaron las sacas con dinero en un camión blindado del Banco de Santa Fe. Acto seguido, Schiavetti, un empleado del banco llamado Hugo Tenaglia, un chofer y un custodio armado se dirigieron hacia el aeropuerto Fisherton, en Rosario. Todos estaban un tanto extrañados de que el dinero sea enviado en un avión de línea, ya que se suelen usar exclusivamente transportes de caudales, pero dada la urgencia del caso, parecía lógico, ya que llevar el dinero en avión ahorraría horas considerables de viaje. Al llegar al aeropuerto, Norberto se encontró con 3 inspectores del Banco Central: Jaime Schell, Alfredo Alberto Acosta y Jorge Raúl Torres. Los 3 estaban perfectamente identificados y, ante la duda de Norberto, le mostraron sus credenciales. Y luego le informaron que hubo un pequeño cambio de planes. El avión de Austral en el que iba a viajar el dinero tuvo un retraso por un inconveniente técnico, por lo que, previa autorización, habían alquilado 2 avionetas para trasladar el dinero. En una avioneta cargaron 7 sacas de dinero y en la otra las 6 restantes. En esa segunda avioneta también subió uno de los inspectores del Central, Raúl
torres. En teoría, ambas iban a aterrizar en el aeropuerto de San Fernando, en Buenos Aires, donde esperaría un transporte de caudales para llevar el dinero al Banco Central. Como no había más lugar en las avionetas, ya que realmente no podrían soportar el peso de todas las personas más todo el dinero, los otros dos inspectores, Shelly Acosta, junto al empleado del Banco de Santa Fe, Hugo Tenaglia, alquilaron un vehículo para ir hasta Buenos Aires, donde, en teoría, el Banco Central le entregaría al empleado bancario un comprobante de recepción de los billetes. Salvo el pequeño desperfecto técnico del avión de línea, todo marchaba correctamente. Las avionetas despegaron y el remis partió rumbo a Buenos Aires, mientras que Schiavetti retornaba al Banco de Rosario. Después de varias horas de viaje, el remis llegó a la capital federal. Ahí, Acosta y Shell, los inspectores del Banco Central, le dijeron a Tenaglia que tenía que presentarse en el Banco Central a las 6 de la tarde en una oficina específica donde le iban a entregar el comprobante. Le dijeron que tenían que irse porque tenían una reunión y hasta le recomendaron lugares turísticos para visitar en la ciudad mientras esperaba que se hagan las 6 de la tarde. Tenaglia, contento por tener la posibilidad de recorrer Buenos Aires, dio unas vueltas más en el remis. Mientras tanto, en Rosario, Schiavetti llegó a su oficina, contento por haber podido resolver el problema a pesar de la poca anticipación, pero antes de relajarse por completo, decidió llamar al Banco Central para comunicar que el dinero ya estaba en camino. Cuando le atendieron el teléfono, un funcionario del Banco Central le dijo palabras que Schiavetti jamás podrá olvidar: nosotros nunca pedimos nada. Al mismo tiempo, las avionetas aterrizaban en el aeropuerto de San Fernando, pero en vez de haber un transporte de caudales, había dos vehículos particulares. En esos vehículos se retiraron los supuestos inspectores del Banco Central junto a $30 millones. Y de esa manera se acababa de llevar a cabo la mayor estafa al Banco Central en los últimos 40 años. Ahora bien, ¿cómo era posible que todo haya sido una mentira si el fax que pedía los billetes estaba membretado y sellado oficialmente? ¿Cómo era posible si Schiavetti hasta había llamado al Banco Central para confirmar la operación? Y si los inspectores hasta tenían credenciales. Y la respuesta es bastante simple: planificación. Los estafadores habían planeado cuidadosamente hasta el más mínimo detalle de la operación durante 5 meses. El cabecilla de toda la banda era Héctor Tito Rima. Era conocido en el mundo del AMPA por realizar una innumerable cantidad de pequeñas estafas, o comúnmente llamadas cuentos del tío. Si viste 9 reinas, sabés a lo que me refiero. Crunchy. Elaborado en Grecia. Este país se va a la mierda. La banda la completaban los hermanos Gregorio y Néstor Colia, un ciudadano uruguayo llamado Tursa Nocetti y 2 empleados del Banco de Santa Fe, Lorenzo Marino y Héctor Mena. Los hermanos Colia eran dueños de una imprenta, y justamente en esa imprenta fue donde lograron falsificar no solo las credenciales del Banco Central, sino que también las hojas membretadas, los sellos y las firmas. Y eso no es todo. La banda logró intervenir y desviar el teléfono directo de la oficina de Schiavetti para que en su primer llamado puedan hacerle creer que estaba hablando con el Banco Central, cuando en realidad estaba hablando con uno de los miembros de la banda. Al otro día, a horas de Nochebuena, la noticia ya era tapa de todos los diarios. Pasada la Navidad, aún se intentaba descifrar cómo habían logrado llevar a cabo la estafa. Para que tomes magnitud del monto robado, el mismo día en que los medios hablaban sobre el robo, también se anunciaba que finalmente se había sorteado el gordo de Navidad de la lotería bonaerense. El total del pozo era de 3,6 millones. Y sí, también un médico mató a un vecino por tirar pirotecnia, pero ese es otro tema. Hasta ese momento el crimen era perfecto y hasta de película. Estamos hablando de $30 millones robados sin disparar a nadie, o mejor dicho, sin siquiera asustar a alguien. Los primeros días de enero, mientras un grave brote de cólera comenzaba a surgir en el país,
país, las investigaciones comenzaron a arrojar algunos resultados positivos, y si bien se pudo recuperar algo de dinero y se detuvieron a algunas personas, nada era significativo. Pero al igual que en robos mucho más modernos, todo se vendría a pique rápidamente por la imperiosa necesidad del ser humano de hablar de más. Uno de los miembros de la banda había empezado a asistir mucho tiempo antes de la estafa a ciertos ritos umbanda en busca de una sanación por una enfermedad que lo tenía mal. Había encontrado a un pai umbanda en Lanús, Buenos Aires, que con sus rezos, supuestamente, había mejorado su condición. Este hombre comenzó a confiar de más en el pai, y pocos días después del robo le relató la estafa con lujo y detalle, sin saber que además de ser un pai, era un informante de la Brigada de Investigaciones de Lanús. Y así es como el 7 de enero de 1993, mientras el país vivía el minuto a minuto de los juicios por el caso de María Soledad Morales, Ansil es detenido. Lo primero que dijo fue que él no había confesado nada al pai, pero si somos realistas, toda la banda comenzó a caer después de su declaración. Ansil era un empleado de la imprenta de Los Colia. El 13 de enero de 1993 detuvieron a Héctor Rima, el líder de la banda. Sin embargo, el dinero aún no aparecía. En 1994, Rima logró obtener la excarcelación después de presentar avales para poder tener una fianza. Finalmente, pagó 400.000 pesos y, por supuesto, acto seguido, se dio a la fuga. Y, sorpresa, los avales que presentó eran falsificados. La causa fue elevada a juicio recién el 12 de febrero de 1998. Dato de color, ese mismo día se generó la famosa pelea entre Susana Jiménez y Huberto Roviralta, en donde ella le tiró un cenicero en la cara. Reina. En un primer momento se acusó a Norberto Schiavetti, el jefe del Tesoro del Banco de Santa Fe, de planear absolutamente todo en complicidad con la banda. Las acusaciones eran bastante intensas y Schiavetti apeló a definirse a sí mismo como un incapaz que no estaba capacitado para trabajar en el área de tesorería. Él aseguraba haber sido perfectamente engañado por los estafadores y confesó haber entregado 2.100 paquetes llenos de billetes de 500.000 australes. Siempre se mostró avergonzado por lo ocurrido. Finalmente, la fiscalía consideró que todos los empleados del Banco de Santa Fe habían sido engañados y pidió el sobreseimiento de Schiavetti y de los portavalores Conrado Clemori, Hugo Tenaglia y Fortuny. Recién en abril de 2012 condenó a los hermanos Colia y al uruguayo Sergio Tursanosetti a la pena de 4 años de cárcel y una multa de 90.000 pesos. También se condenó a 3 años y a 6 meses a 2 ex empleados del Banco de Santa Fe, acusados de haber aportado información clave sobre operaciones bancarias. Las penas fueron relativamente bajas, ya que al no utilizarse armas de fuego, no fue calificado como robo, sino como una defraudación a la administración pública. Por su parte, Tito Rima se movió por las sombras durante 12 años, hasta que recién en abril de 2005 fue detenido en Mar del Plata. Tenía una cantidad abismal de pedidos de captura, en su mayoría por estafas y robos sin violencia en distintos puntos del país. Sin embargo, las causas por las que se lo acusaba ya habían prescripto, por lo que no estuvo preso mucho tiempo, y de los 30 millones robados, solo se pudo recuperar aproximadamente menos de 1 millón. Al día de hoy se desconoce por completo qué pasó con el resto del dinero. Si el video te gustó, te invito a dejar un like, un comentario, a suscribirte a este canal y por supuesto a activar la campanita para recibir una notificación cada vez que se suba un nuevo video. Nos reencontramos en la próxima edición de Historias Innecesarias, por supuesto que sí. Hasta luego.